Cada día necesitas escuchar la palabra de Dios para sanar tu corazón y dar vida a tu espíritu. Esto es Voz de Dios Ministry. Muchas bendiciones a todo. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero hablarte un poco acerca de la importancia de estar en la presencia de Dios. Es muy importante estar en la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Muchas personas buscan a Dios por cualquier beneficio, sea por sanidad, sea por un milagro familiar, físico, económico, que tal vez no tiene un buen trabajo y buscan a Dios por ese motivo. Pero David aquí en el Salmo 27:4 nos enseña unos de los principales objetivos o el principal objetivo, el principal propósito que nosotros tenemos que tener para estar en la presencia de Dios. David sí sabía cuál era el propósito primordial o el propósito que nosotros teníamos que tener para estar en la presencia de Dios. Y escucha bien esto, lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. David aquí no habla de tres casos que nosotros vamos a la presencia de Jehová. Primero, nosotros vamos a la casa de Jehová con una demanda. David le dice, una cosa he demandado a Jehová. David no le demanda mucho a Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos cargados y vamos con mucha presión. Y David a nosotros nos enseña que solamente con una cosa todo es posible. Solamente con una sola petición tú puedes ir a la presencia de Dios. Y es estar en la presencia de Dios. Él dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. La palabra demandar quiere decir pedir. David está diciendo, una cosa yo he pedido a Jehová, una cosa yo he rogado a Jehová. A veces nosotros queremos que Dios haga la cosa obligado y Dios no está obligado a hacer la cosa. Nosotros tenemos que rogarle a Dios para que Él por su misericordia pueda obrar un milagro en nuestra vida. Pero David dice, una cosa yo he demandado a Jehová y esta buscaré. David no solo le pide a Dios, David no solo le ruega a Dios por lo que él quiere, sino que también lo busca. Hay personas que le piden cosas a Dios, pero se quedan quietos, se quedan tranquilos, no hacen nada esperando de que Dios obre de una manera sobrenatural para que ese milagro suceda. Y hay dos cosas. La primera es esperar en Dios y otra es qué hacemos mientras nosotros esperamos en Dios, mientras nosotros esperamos en esa petición. Muchas personas le piden y le ruegan a Dios, como David declara aquí, pero no hacen nada. Recuérdate que mientras nosotros estamos esperando en la voluntad de Dios, tenemos que hacer algo. Nosotros nos toca una parte y a Dios nos toca otra. A Dios no va a obrar de obras de manera sobrenatural en nosotros, porque nosotros solamente nos quedemos neutralizados. Tenemos que buscar la manera de cómo provocar a Dios para que Dios obre ese milagro que nosotros necesitamos. David dijo, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Ve qué precioso. David nos dice a nosotros, nos muestra el motivo principal que nosotros debemos de ir a la presencia de Dios. Es para contemplar la hermosura de Dios. Es para que nosotros empecemos a percibir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que nosotros vamos a conseguir de parte de Dios. En otra palabra,
David menciona una palabra que es inquirir. Inquirir quiere decir buscar minuciosamente. David sabía cuando iba al templo, cuando iba a la presencia de Dios, él buscaba minuciosamente a dónde Dios se movía. Y esto es una clave principal que nosotros tenemos que tener. Cuando nosotros vamos al templo de Dios, tenemos que llevar un propósito, tenemos que llevar una meta para nosotros poder discernir a dónde que Dios se va a mover, en qué momento es que el Espíritu Santo de Dios nos va a bendecir. Y David decía, yo quiero buscar a Dios minuciosamente, yo quiero conocerlo. El deseo de David era conocer a Dios más profundo. Y yo creo que ese deseo debe ser el tuyo y el mío también, de conocer a Dios más profundo. David no solamente veía a Dios como el Dios que lo libraba de cada batalla. David no solamente veía a Dios como un obrador de milagro, como un milagrero, sino que David también veía a Dios como el único refugio perfecto para él poder estar siempre en ese lugar, en su presencia. ¿Ves qué importante es estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios y permanecer en ella es muy importante, tanto para tu vida como para la mía. Allí es donde nosotros vamos a encontrar todos los beneficios que necesitamos para poder sustentar el hombre espiritual. Cuando nosotros permanecemos y buscamos la presencia de Dios, es allí donde nosotros podemos encontrar el alimento suficiente para poder alimentar el hombre interior. David sabía y él decía, yo voy a inquirir de la hermosura de Jehová. Yo voy a buscar una manera de cómo saborear estar en la presencia de Dios. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que aprender, disfrutar de la presencia de Dios. Cuando David escribe este salmo, David está siendo perseguido por sus enemigos, porque antes de David haber pronunciado esta palabra, David le dice al Señor, mis enemigos me están persiguiendo, mis enemigos quieren quitarme la vida. Y esto nos conlleva a nosotros que no solamente en cuando estamos en tiempos buenos o en tiempos malos es que vamos a buscar a Dios. David nos enseñó que a pesar de lo atribulado que él se sentía, a pesar de lo perseguido que él se sentía por sus enemigos, David dijo una cosa he demandado a Jehová. David no le demandó muchas cosas a Jehová. David no le dijo aquí en este salmo a Jehová, mata a mis enemigos, véngate de mis enemigos, sino que David se indignó solamente estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de la cosa de Dios, Dios se ocupa de la cosa de nosotros. Y esa es una de las claves principales que Dios a nosotros nos quiere enseñar en este salmo y que David también descubrió. A pesar de que David estaba siendo perseguido, David dijo, no, la clave no es vengarme de mis enemigos, la clave es yo estar en la presencia de Dios, porque estando en la presencia de Dios, ahí es donde Dios se va a mover y Él mismo va a obrar de manera sobrenatural a través de mis enemigos. Por eso David entendió que era mejor estar en la presencia de Dios que batallar con sus enemigos, que enfrentar a sus enemigos. David, siendo un hombre de guerra, un hombre de experiencia de espada y teniendo una escolta tremenda atrás de David, David tenía los recursos suficientes para enfrentar a sus enemigos. Pero David, aun siendo rey de Israel, decidió y él entendió que estar en la presencia de Dios era mejor que vengarse de sus enemigos. Y eso nosotros también tenemos que aprenderlo. Cuando estamos atribulados, cuando nosotros estamos siendo perseguidos por nuestros enemigos, tenemos que entender que estando en la presencia de Dios es más favorable que luchar en contra de ese mal. A veces hay personas que pasan por enfermedades, pasan por momentos difíciles, familiares, matrimoniales, de trabajo, pero no entienden que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y podemos adquirir, podemos disfrutar de la presencia de Dios, ahí es cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida. ¿Sabe por qué?
porque nosotros le estamos dando más importancia a estar en la presencia de Dios que al problema que nos está persiguiendo. Y ahí está la clave, darle más importancia a estar en la presencia de Dios, a las cosas de Dios, a Él, no solamente a todos sus beneficios, sino a Él, estar en la presencia de Dios, que pelear en contra de lo que estamos pasando. Así que yo espero que esta palabra puedan edificarte de una manera sobrenatural. Y recuerda, no le pida muchas cosas a Dios, solamente pídele estar en su presencia y buscar a Dios minuciosamente para adquirir los beneficios del reino de los cielos. Muchas bendiciones, la paz de Dios sea sobre ti y shalom. Has escuchado Voz de Dios Ministry con el pastor Eliezer López.